Estamos discutiendo algunas partes de la biofísica, echamos para atrás, hablábamos del tétano, que aumentando la frecuencia de estimulación se logra la contracción completa, sostenida en el tiempo. Estos son registros reales. Y la fatiga, que la respuesta contráctil va disminuyendo a través del tiempo. No hay que cambiar la intensidad de estimulación ni la frecuencia, sencillamente que se deja la misma frecuencia de estimulación por X tiempo y el músculo cada vez va teniendo menos actividad contráctil. La fatiga total sería cuando ya siempre se queda relajado y no se vuelve a contraer. El EMS es un aparato que se usa en fisioterapia para estimular al músculo. Tiene algunas propiedades aparentemente comprobadas que mejoran el metabolismo muscular. Por ejemplo, hacen más activas las enzimas del ciclo de Krebs, aumenta la biogénesis mitocondrial, o sea que la célula muscular ahora va a tener más mitocondria, aumenta el gasto y el consumo de oxígeno. El gasto es el flujo sanguíneo y el consumo de oxígeno. Con todo esto se logra mayor potencia muscular, ¿sí? Estos son los sitios donde se ponen los electrodos. Eso es de laboratorio, así que no lo vamos a dar. El TENS también es el de laboratorio, pero este tiene un uso diferente. Su objetivo principal es alivio del dolor muscular. También mejora la fuerza, pero debe ser combinado con ejercicio. Aumenta un poquito el tamaño muscular, también el número de mitocondrias, la dinámica del calcio, pero requiere también a veces que haya terapia conjunta. Por ejemplo, en fisioterapia se acostumbra a dar terapia térmica junto con el TENS, ya sea terapia de calor o terapia de frío, según sea el caso. Por último, lo de aplicación, tenemos varias patologías. Una de esas es la miastenia gravis, que aparece aquí en pantalla. Esta enfermedad es una enfermedad neuromuscular. Yo diría inmunomuscular, porque lo que sucede es que se generan anticuerpos contra los receptores nicotínicos musculares. El propio cuerpo genera anticuerpos contra estos receptores, pero además hay cambios morfológicos, es decir, la placa motora, ella disminuye su superficie, como lo vemos en el dibujo que aparece aquí abajo. Tiene menor superficie y por lo tanto va a tener menor número de receptores nicotínicos. Aquí están los estadios de la enfermedad. Al inicio lo que se observa es debilidad a nivel de los músculos oculares y por eso el paciente va a presentar ptosis, que es la caída del párpado, como lo vemos en esta figura aquí. Luego entonces se van a afectar los músculos de tronco y extremidades. Ya en un estadio 3 hay mayor compromiso de otros músculos, se hace difícil tragar, lo que conocemos como disfagia. Luego entonces van predominando otros músculos y al final el paciente hay que intubarlo porque ya el diafragma tampoco responde. Es una enfermedad relativamente rara porque siempre hay uno que otro caso por allí. El síndrome de Lambert-Eaton es parecido, sin embargo, allá no vamos a ver que los músculos oculares o extraoculares son los primeros en afectarse. Acá se van a afectar las extremidades en su parte proximal, es decir, la que está pegada al tronco. Lo otro que se ve es que los signos y síntomas o el grado de afección puede variar con la actividad física, ¿sí? Vamos a ver que también algunos pacientes incluso presentan mejoras después del ejercicio. También es un trastorno presináptico donde los anticuerpos atacan a los canales de calcio presináptico. Y ya sabemos que si no hay calcio presináptico, no hay liberación del neurotransmisor. Y por eso tenemos estos problemas. Este es un cuadro que compara las dos cosas para que lo tengan allí para estudiar. Eso era lo poquito que nos faltaba en esa sección. Y entonces vamos a ver el siguiente capítulo. El siguiente capítulo tiene que ver con biomecánica, ¿sí?
La parte de biomecánica, nosotros vamos a ver algo de la física que ustedes aprendieron en secundaria, fuerza, potencia, características de la fuerza. Seguimos con la ecuación de fuerza igual a masa por aceleración, el sistema de palancas, etcétera. Entonces vamos a repasar incluso algo de laboratorio que ya ustedes vieron con la contracción pasiva, la contracción activa, la fuerza elástica. Eso es lo que vamos a ver en la mecánica muscular. Esta biomecánica la podemos estudiar desde el punto de vista de la biología, que es lo que vamos a hacer nosotros desde el punto de vista de la física. Siempre teniendo en cuenta que los músculos son transductores químicos, es decir, ellos convierten la energía química almacenada en ellos en energía mecánica e energía térmica. Gran parte de la energía que tiene nuestro cuerpo, energía térmica, es por el trabajo muscular. Tenemos dos palabritas allí que hay que tener en cuenta, la kinesiología y la kinesiterapia. La kinesiterapia es lo que utilizan los fisioterapeutas, es decir, ellos tienen una serie de... ¿Diga? Disculpe, creo que no se está viendo la diapositiva. No, mejor que me avises. Es que siempre que la pongo pienso que como yo la veo, ustedes la ven. Compartir. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ok. Entonces decíamos de que tenemos dos palabritas, la kinesiología y la kinesiterapia. La kinesiterapia es el uso terapéutico de ciertas técnicas como el masaje, la aplicación de compresas, ya sea fría o caliente, la aplicación de electricidad, la aplicación de magnetismo, etc. Mientras que kinesiología es toda una ciencia que estudia el movimiento. Para que tengan una idea, la gente de fisioterapia estudian 2-3 semestres de kinesiología, los de educación física también. Nosotros, si acaso vemos un poquito este módulo, dentro de este módulo algo de kinesiología. Antes de nosotros poder llegar a biomecánica, tenemos que ver algunos aspectos generales, por ejemplo, los planos anatómicos, para orientarnos después. Los planos anatómicos son líneas que dividen a nuestro cuerpo, son líneas imaginarias que sirven de referencia. Por ejemplo, si trazamos una línea recta, ¿verdad? Por el vértice del cráneo, en sentido anterior-posterior, hablamos del plano sagital. Y va a dividir el cuerpo en dos mitades, la derecha y la izquierda. ¿Ok? Mientras que si trazamos una línea perpendicular a la anterior, estamos hablando del plano frontal o coronal. Divide el cuerpo en la parte anterior, que sería esta, y la posterior, que sería la de atrás. Si trazamos ahora alrededor, vemos a ver el plano transversal, que va a dividir en la parte superior y la parte inferior. Además de eso, nuestra línea de referencia va a ser la línea media, esta que está aquí. Entonces, cuando hablamos proximal, significa más cercano a la línea media. Cuando hablamos de distal, está más lejos de la línea media. Lo mismo que lateral y medial. Medial se acerca a la línea media, lateral se aleja de la línea media. Este dibujo lo tienen allí en la guía de laboratorio, lo pueden ver allá también. Son líneas imaginarias también de referencia para ustedes ubicarse anatómicamente en alguna parte del cuerpo. Si nosotros mencionamos una sola sección, hablamos del concepto de unilateral. Si hablamos de la sección en los dos lados del cuerpo, hablamos de bilateral. Por ejemplo, un brazo derecho sería unilateral. Si hablamos de los dos miembros superiores, sería bilateral. También tenemos el término contralateral, es decir, por ejemplo, la pierna derecha contra el brazo izquierdo o contra la pierna izquierda, el contrario. Mientras que si hablamos del mismo lado, estamos hablando de ipsilateral. También tenemos aquí ciertas áreas. Por ejemplo, la área del centro le llamamos el mesogastrio, la parte superior a ella el epigastrio y la parte inferior el hipogastrio, que va acompañado a ambos lados de las fosas ilíacas. El mesogastrio a ambos lados va a tener lo que se llama los flancos, flanco derecho, flanco izquierdo.
Y el epigastrio a los lados va a tener el hipocondrio derecho, el hipocondrio izquierdo. Hay también una serie de líneas, la línea external, la línea paraesternal, la línea medio clavicular, etc. Además de ver esos planos y estas líneas de referencia, necesitamos hablar un poquito del sistema nervioso y un poquito del sistema óseo. ¿Por qué? Porque la biomecánica va a unir a los tres sistemas, el sistema muscular, el sistema nervioso y el sistema óseo. Ellos tres van a trabajar combinados para dar el movimiento. Entonces, en términos generales, el sistema nervioso va a tener dos secciones. Lo que vemos aquí, lo que es el encéfalo y médula espinal, es el sistema nervioso central. Los nervios que salen de allí hacia los órganos van a formar el sistema nervioso periférico. Eso incluye al sistema nervioso autónomo, ¿ok? Aquí hay una parte que une la médula espinal con el encéfalo y es lo que llamamos aquí el tallo cerebral, que va a tener tres partes: mesencéfalo, puente y bulbo. Atrás del puente tenemos un pequeño cerebro que le llamamos cerebelo, ¿ok? Fíjense que las secciones están numeradas, ¿okay? La sección superior es la sección cervical. Tanto los nervios o los segmentos de la médula espinal como las vértebras las vamos a llamar cervicales y están aquí pintadas en rojo. Vamos a ver que los nervios salen entre los espacios vertebrales. Los enumeramos así, de C1 a C8, ¿sí? Pero hay 7 vértebras cervicales. Después viene la parte torácica, que también la llamamos dorsal, y va de T1 a T12. Y después la parte lumbar, que va de L1 a L5. Luego vienen los segmentos sacros, que van de S1 a S5, que en el caso de las vértebras son vértebras que están fusionadas y las vemos aquí en celeste. Fíjense que la médula espinal, ella no llega hasta el extremo donde tenemos el sacro. Ella solamente llega hasta aquí, hasta L2. Lo que sigue después hacia abajo es un conjunto de nervios que le llamamos la cauda equina o cola de caballo, que son los nervios que vienen de arriba y se agrupan y van saliendo eventualmente entre las vértebras. También tenemos los conceptos de dermatomas y miotomas. ¿Eso a qué se refiere? Los dermatomas es aquella parte de la piel que es inervada por una raíz nerviosa sensorial, mientras que los miotomas son un grupo de músculos que son inervados por las fibras nerviosas motoras, también llamadas motoneuronas. Esto está organizado topográficamente. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo regreso acá, esta parte roja que está aquí, que es cervical, eso va a inervar a las estructuras del cuerpo que se encuentran en la parte superior del tórax. Si yo vengo acá a la parte lumbar, eso va a inervar a la parte que corresponde a los miembros inferiores, y así está organizado. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí en este miembro superior nosotros tenemos diferentes colores. Tenemos C5, C6, C7, C8. ¿Qué significa? Que cada parte corresponde a una raíz nerviosa. ¿Esto para qué nos sirve o les va a servir a ustedes? Les va a servir para localizar las lesiones. Si el paciente le dice, por ejemplo, que él tiene parestesia en el pulgar izquierdo, entonces quiere decir que esta parte de aquí que corresponde a C6 es la que va a estar afectada, ¿sí? Y eso les sirve a ustedes para conocer un poquito más acerca del diagnóstico. Ahora, en la cabeza es un asunto aparte. ¿Qué significa eso? Ustedes ven una línea aquí que divide y prácticamente es todo el rostro. Eso está inervado por el quinto par, que es el trigémino. Y la parte posterior sí tenemos raíces nerviosas que son de la parte cervical. ¿Qué significa? Que ellas van a subir y van a inervar entonces la parte posterior de la cabeza. En cuanto a los miotomas, también tienen esa organización somatotópica, es decir, la parte que está aquí cervical va a inervar a los músculos de los miembros superiores y la parte superior del tórax. Los nervios que salen de acá de la parte lumbar
van a inervar entonces las piernas y así sucesivamente. ¿Ya ustedes estudiaron los pares craneales antes o hay que estudiarlos ahora de nuevo? Me dicen, si no, lo pasamos. Puede ser la función, profe, porque creo que el nombre sí, pero la función es como que no. Pues, no muy bien. Ok, bien, nosotros dividimos a los pares craneales en tres, según su función. Unos son sensoriales, otros son motores y otros son mixtos, ¿sí? Los sensoriales, dentro de ellos hay un grupo que se ubica en lo que llamamos los órganos de los sentidos. Por ejemplo, el primero y el segundo par, olfatorio y óptico. Cuando vamos al octavo par, la parte de audición. Pero ese nervio octavo tiene otra parte que es vestibular. Por eso le llamamos vestíbulo coclear. La parte coclear tiene que ver con audición y la parte vestibular tiene que ver con el equilibrio. ¿Ok? Tenemos otro que son solamente motores, por ejemplo, el tercero, cuarto y sexto par. Tercero, cuarto y sexto par nos sirven entonces para el movimiento del ojo. Estos son nervios que están extrínsecos, o sea que están pegados del globo ocular y permiten el movimiento del globo ocular en diferentes direcciones. Luego vienen los mixtos, como el facial. El facial nos permite entonces la expresión, ¿sí? Pero también tiene un componente sensorial, pero de sabor, ¿sí? O sea que está allá inervando parte de la lengua, junto con el noveno y el décimo par. Entonces, el noveno par también tiene una función motora que nos permite la deglución, pero también tiene un componente sensorial en la lengua para los sabores. El vago también es mixto, ¿sí? Tiene la sensibilidad que acabamos de decir de quimiorrecepción a nivel de la lengua, pero también tiene un componente motor visceral que va a inervar el estómago, o sea, el tracto digestivo, va a inervar el corazón, que ya lo estudiamos, etcétera. Y los últimos dos son motores nada más, el hipogloso, que es el movimiento de la lengua, y el espinal, que es movimiento del cuello y de la cabeza. En esta lámina tenemos lo mismo, nada más que como es anatómica, les da una mejor idea de las cosas. El otro cuadro nada más era un resumen. Aquí vemos los dos bulbos olfatorios del primer par. Aquí está el nervio óptico derecho, el nervio óptico izquierdo. Partes de la fibra del nervio óptico derecho se cruzan hacia el lado izquierdo y viceversa. Después viene aquí el tercero, que es el motor ocular común, el cuarto, que es el patético, el sexto que está aquí, que es el abducens. Ellos tres dijimos que nos sirven para el movimiento ocular. Luego viene el facial, que es mixto, el octavo, que es sensorial, vestíbulo coclear, noveno, que es mixto, el vago, y los otros dos. Este sirve también para estudiar. En la parte ósea, probablemente ustedes estudiaron en la escuela que el sistema óseo nos sirve de soporte y nos sirve de locomoción. Podemos estudiarlo como la cabeza, el tronco y las extremidades. También nos sirve de protección. Por ejemplo, los huesos del cráneo protegen el cerebro. Las costillas están protegiendo corazón y pulmones. La parte metabólica se refiere especialmente al metabolismo del calcio y del fósforo. Los huesos tienen la capacidad de almacenar calcio, pero también pueden liberar calcio, igual que el fosfato. ¿Y por qué lo hacen así? Porque tienen dos tipos de células, osteoblastos y osteoclastos. Los osteoclastos son los que liberan el calcio y los osteoblastos son constructores de materia ósea. También podemos clasificarlo de acuerdo al tamaño y la forma. Este que está aquí a la izquierda es un hueso largo, ¿verdad? Tiene un extremo que se llama epífisis. Tiene una parte central que generalmente es dura, que le llamamos diáfisis. Y está cubierto por una membrana bien fuerte que es el periósteo. Hablamos de dos tipos de hueso. El hueso compacto, que también tiene una materia grasosa, y el hueso trabecular, que lo encontramos generalmente en los extremos, que también le llamamos hueso esponjoso. En la parte del centro no está vacía,
ahí lo que tenemos es la llamada médula ósea. ¿Qué tipo de células se originan ahí en la médula ósea? Eritrocitos. Muy bien, células sanguíneas. No solamente los eritrocitos, las plaquetas también tienen su origen allí. Entonces, esto es lo que llamamos un hueso largo. ¿Cuál es el hueso más largo del cuerpo? Fémur. El fémur. Muy bien. Aquí tenemos un hueso sumamente corto, que son las vértebras. ¿Y cuál es el hueso más pequeño del cuerpo? El estribo. El estribo, allá en el oído interno, oído medio. Ok, tenemos huesos planos también. Las vértebras ya las describimos como están. Hay algunas propiedades del hueso que nos interesan, como la elasticidad, la resistencia y la tenacidad. Aunque no lo creamos, el hueso tiene cierto grado de estiramiento, sencillamente porque tiene colágeno óseo. Sin embargo, la característica más llamativa del hueso es su resistencia, que se debe a la hidroxiapatita, que en realidad es fosfato de calcio. Y la tenacidad se refiere a la dureza del hueso en mantener su estructura. Es decir, él es resistente a la disgregación. Y por eso usted puede encontrar huesos que tienen muchos años de antigüedad. Hay algunas leyes que podemos aplicar en el caso del hueso, que se refieren más que todo a la capacidad del hueso de crecer o de deformarse. Vamos a tener un balance entre dos procesos, acreción y resorción. Acreción es crecimiento, resorción es que el hueso libera calcio. Y eso nos da entonces lo que llamamos remodelación. Para que el hueso crezca sanamente, debe estar sometido a cierto estrés mecánico. Es decir, deben hacer ejercicio. Él tiene el potencial genético de crecer, ya sea en sentido radial o en sentido longitudinal. Y eso se ve influido por el sistema endocrino, es decir, la hormona del crecimiento, la hormona tiroidea, la paratormona, la calcitonina. Todas ellas trabajan juntos para dar entonces el crecimiento al hueso. Podemos aplicar tres leyes o tres principios en torno a eso, el de Wolff, la ley del periodo y la ley de Godin. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, que el hueso puede crecer asimétricamente, dependiendo de cómo sea estimulado, es lo que nos dice la ley de Godin. Pero si aumenta la tracción y la compresión, también se genera tejido óseo, pero si esa tracción y esa compresión es inadecuada, produce deformaciones. Y la ley de Wolff sencillamente resume de que el hueso cambia su arquitectura interna. Y ya sabemos que es con la estimulación mecánica. Bien, regresando entonces a la escuelita secundaria, ustedes allá estudiaron algo de mecánica, seguimos con el mismo concepto de fuerza igual a masa por aceleración, y recuerden que esa fuerza tiene sentido o carácter vectorial, es decir, se conservan las propiedades de los vectores que ustedes aprendieron. ¿Cuáles eran esas propiedades de los vectores, Rebeca? Rebeca, ¿estás allí? Rebequita. Disculpe, es que tengo una construcción al lado y no escucho. Ay, Dios mío, ella estaba en otro planeta. Rebequita, ¿usted se acuerda cuáles son las propiedades que tienen los vectores? Realmente no, sorry. No, a ver, Diego, ilústranos. No, Diego, profe, ¿a qué se refiere con propiedad? ¿De cómo es está compuesto? ¿Cuáles son característica las de los propiedades? vectores. Las características. Ajá. No, esa no. Podría decirle cómo está compuesto, pero no Bien. las Ver, características. Leonardo. Profe, sería módulo, dirección y sentido. Muy bien. Sí, aquí aplicamos lo mismo, nada más que añadimos una. Y es el punto de aplicación. ¿Quién tiene el punto de aplicación? El agente que ejerce la fuerza, o sea, el ser humano, el paciente de ustedes, o la persona, o el atleta, o lo que sea. De esa fuerza que estamos hablando, tenemos es muy importantes. Asimismo, tienen esta figurita en el libro: tensión, compresión y torsión. Las líneas que están allí tratan de indicar la dirección de esas fuerzas. Las fuerzas tensionales, fíjense que van aquí en este sentido,
Acá lo vemos mejor con la flechita. La de compresión van en sentido contrario y las de torsión son fuerzas opuestas. ¿Por qué es interesante esto? Porque esto va a dar motivo a que ustedes tengan pacientes con fractura. Si la fuerza aplicada sobrepasa la resistencia del hueso, se va a producir la fractura. Voy a agrandarles la figurita para verla mejor. Creo que ahí se ve un poquito mejor. Se me fue la mano agrandándola. Vamos a ver. Yo creía que tenía espacio, pero no tengo tanto. ¿Ok? Entonces, fíjense, hay unas fracturas que son muy difíciles de ver. Esas son las llamadas conminutas, que es la última que tenemos aquí. Aquí hay unas pequeñas rajaduras en los rayos X, que son la herramienta que ustedes van a utilizar, son difíciles de ver. También cuando el hueso es impactado, ¿sí? Que se queda allí el pedazo, pero no se va lejos, y es difícil de ver en la radiografía. Hay otras que son muy fáciles, por ejemplo, cuando se rompe el hueso en segmentos o cuando son transversales, oblicuas, espiraladas. Las avulsiones también se pueden localizar y son sumamente dolorosas, son las que vamos a ver ahora. Entonces ustedes tienen esta herramienta, pero para usar esta radiografía ustedes tienen que saber anatomía. Por ejemplo, en esta lámina que tenemos abajo a la izquierda, ¿qué parte del cuerpo es? El brazo, El brazo, muy bien. ¿Y qué huesos serían? radio y cúbito. Radio y cúbito, muy bien. Arriba, ¿qué problema hay? ¿Hay algún problema en el piecito? ¿O todo es normal? Profe, las manchas blancas, ¿qué serían? Las, Las manchas blancas que tienen los puntitos blancos. no sé, ¿te parece que sea normal? No. No, ¿verdad? Entonces, deben tener un principio físico muy claro con el uso de los rayos X. El material que tiene mayor densidad absorbe más rayos X, tiene más energía y por lo tanto se va a ver blanco. Aquel material que tiene mucho menos densidad, ¿verdad? Va a permanecer o se va a mostrar más oscuro. Así que los huesos que son más duros los vamos a ver blancos. Ahora, esas manchitas allí son como unas bolitas, ¿cierto? Eso sería normal, Leonardo, que te tomen un rayo X y aparezcan esas bolitas allí. No, profe. Parece como Pudiera metal. ser. Como ¿Cómo? metralla. Como Metralla, una metralla. bala. Sí, él tiene toda la razón. Eso mismo es, son pellets. ¿Ustedes conocen los pellets? ¿No? No, profe, ¿qué es eso? Son los perdigones que usa la policía para control de multitudes. Como ustedes no han salido a manifestarse en las calles, bueno, a lo mejor yo estoy mintiendo. Ustedes fueron a la marcha de ayer, ¿no? Ayer, antes de ayer, que fue la marcha. Teníamos clase, profe. Teníamos No parcial, puede profe. ser, pecado capital. Había que salir y gritarle todo lo que nos daba la gana a esos maleantes que nos están robando. Y eso es lo que se usa para control de multitudes. Son unas ráfagas de perdigones o pellets que atraviesan la piel y se quedan ahí almacenados. Este pobre cristiano lo alcanzó esa ráfaga y se le quedaron allí en el pie. Cuando estaba el Noriegato, no sé, ustedes estaban muy pequeños, cuando don Noriega mandaba en el país, Noriega y Balbina Herrera tenían un lema que decían civilista visto, civilista Él muerto. está muerto. Y a los estudiantes de medicina que estaban vestidos de blanco, eran unos blancos perfectos, porque en ese tiempo la gente sediciosa y la gente que protestaba iban vestidos de blanco. Y ustedes se visten de blanco para ir a la rotación, ¿cierto? Así que cuando llegaban a la universidad y veían todo ese montón de gente vestida de blanco, decían, todos esos son civilistas, hay que acabarlos. Y se paraban en la calle que está entre el Seguro y la facultad. Y desde allí entonces disparaban a la gente que estaba acá en el pasillo. Y recuerdo que a uno lo agarró la ráfaga en la espalda. Eso le rompió la camisa y le penetró la piel.
y obviamente se llenó todo de sangre. De nosotros cuando vimos que él cayó, lo primero que pensamos, mataron al muchacho, porque no sabíamos si eran balas o qué era lo que era, ¿no? La cosa fue que lo agarramos, lo llevamos allá al decanato y él no perdió la conciencia, nada más que chillaba del dolor. Y entonces le quitamos la camisa y tenía toda la espalda llena de pellets, de perdigones. Hoy día ya es gastroenterólogo, ¿sí? Se recuperó y se graduó y toda la cosa, pero para que vean historia patria. Y ahora vamos a tener que comenzar de nuevo a protestar con estos maleantes de la asamblea. Pero bueno, acá arriba, bien, la figura de arriba a la derecha, usen su ojo clínico. Primero, ¿qué parte del cuerpo es? El codo. Codo. Muy bien, ¿cuál es el problema allí? Diego, dale. Tiene como el cúbito fracturado al final. Se ve Muy como bien, una rayita. en esta área de aquí, ¿verdad? Sí. Diego tiene buen ojo clínico. A ver, María Ábrego, ¿qué problema tenemos en la lámina de abajo a la derecha? Ábrego, ¿estás allí? Sí, profe, pero la verdad es que yo veo que hay unas flechas que están como señalando algo, pero la verdad que no distingo muy bien. María, ¿y tú crees que cuando te toman un rayo X viene con flecha? No, profe, No, no. ¿verdad? Entonces esas flechas obviamente están señalando algo. A ver, De Luca, ¿qué nos dice? ¿Qué puede ser ese algo de Luca? Eh, Enrique, con lo que puedo ver en los huesos, en donde están las flechas en comparación con los demás, los veo como más voluminosos, más hinchados. No sé si es correcto. es correcto, muy bien. Está más voluminoso y es la parte donde está cicatrizando la costilla. Acuérdense que en las costillas no ponemos yeso. Entonces el hueso ahora mismo está sanando, está creciendo, ¿sí? Y eso es lo que sale en la radiografía. Entonces este es un pequeño aperitivo para lo que les viene a ustedes en el futuro, para que se vayan acostumbrando. Bien, regresando a la parte física, nosotros en los huesos y en otros tejidos también comparamos dos variables, la relación de tensión con deformación. Y a eso le llamamos el módulo de elasticidad. O sea, la pendiente de esa curva es el módulo de elasticidad. Y nos va a decir comparativamente qué estructura se puede fracturar más fácil que la otra. Entonces, según esa gráfica, ¿quién tendría mayor tendencia a la fractura? Brian Pérez, ¿E1 o E2? E2. E2, ¿por qué se rompe más fácil, Brian? Eh, Ajá. Ok, vamos a dejar a que ver. Brian descanse. A ver el otro Pérez, Ariel. ¿Estás de acuerdo con Brian? Creo que Él dijo sería E2, uno porque tiene el módulo de elasticidad más grande. o O sea que más, tiene tiene mayor mayor pendiente, pues. pendiente. Claro. ¿Y por qué eso es así, Ariel? ¿Cómo se explica eso? ¿Por qué a mayor pendiente va a tener menos resistencia a la deformación? O sea, como yo lo estoy viendo ahora mismo, es que si tiene el módulo de elasticidad más grande, como que es más propenso a deformarse, si tiene sentido. No, no es más propenso a deformarse. A ver, Patricia Blackman, ¿cómo es eso? ¿Estás de acuerdo que es E1 o E2, Patricia? Ave María. Ok, María Bordanea, ¿estás perdida también, María? No, profe, yo digo que Dale. es uno también, ¿Por qué? porque es más por la rigidez. Ajá, ¿y eso qué implica? Eso implica que cuando se aplica fuerza, mucha fuerza, se parte. ¿Quién se parte más fácil, E1 o E2? E2, porque E2, E1, E2 porque se parte E1, más fácil. no, No E1 te porque oímos, no te E2 oímos es nada, más tu deformable. micrófono te dejó fuera del aire. ¿Quién se parte más fácil, María Bordanea? E1, E1, muy bien. ¿Por qué?
porque E2 es más deformable, entonces E1 al ser más rígido, al aplicarle la fuerza, va a ser más propenso a partirse y a fracturarse. Se alcanza mucho más rápido ese nivel de resistencia a la fractura. Exacto. Tienes toda la razón, así mismo es, ¿ok? Sin embargo, nosotros todavía podemos explorar otra propiedad usando la misma curva. Ahora vamos aquí a la derecha. Fíjense que la curva A es como la que vimos anteriormente y es la elasticidad, el módulo de elasticidad. Pero si seguimos, fíjense que ahora se separa y forma la curva B. Nos dice que es plástico. Entonces, el material plástico tendrá mayor o menor resistencia a la fractura. A ver, Jorleni, ¿qué dice usted? Mayor resistencia. Mayor resistencia. Yandeli, ¿estás de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. ¿Por qué, Yandeli? ¿Por qué resiste más? Siento que el elástico resiste más porque tiene como la posibilidad de retraerse nuevamente. No sé, lo veo como una liga, pues. Como una liga. Las ligas son elásticas. Ujú. Las ligas no son plásticas. ¿Qué diferencia hay entre elástico y plástico, Yandeli? El plástico es más rígido. Es más rígido. Pero el plástico tiene una propiedad que puede ser muy, muy elástico de acuerdo a la temperatura. Pero tú crees que una vez que tú calientas el plástico y se hace muy elástico, él regresa a su posición original. No. No. Mientras que el elástico sí regresa a su posición original. ¿Sí? Entonces, el B, efectivamente, ¿verdad? Él tiene mayor resistencia porque desarrolla menos tensión ante la misma deformación. Entonces, nuestros huesos tienen a veces esa propiedad también. Eso va a depender de qué? Va a depender del arreglo de las fibras. ¿Qué fibras estamos hablando? Elastina, colágeno y el sistema trabecular del hueso. Y es la lámina que tenemos aquí abajo. Fíjense que cuando hay poca deformación, las fibras están todas dobladas, ¿verdad? Y hay menos tensión. Cuando yo aumento la deformación, las fibras comienzan a acomodarse, a alinearse. Y si sigo aumentando la deformación, voy a llegar al punto en que están todas estiradas y ya no la puedo estirar más, así que ¡plup!, se rompe. ¿Sí? Esto es para que vean que nosotros podemos hacer eso hasta cierto límite. Y es exactamente lo que pasa en la abulsión. Fíjense, aquí tenemos el músculo, aquí está el tendón y aquí está el hueso. A la izquierda tienen el rayo X de la persona. Fíjense que aquí hay un pedacito de hueso, se desprendió del hueso original. Es este pedacito que está aquí marcado. Aquí, ¿qué fue lo que sucedió? Aquí se aplicó deformación, se llegó al punto crítico, se fue aplicando más fuerza. Y la fuerza que hizo, rompió entonces aquí el material, el hueso. Y a eso le llamamos abulsión. Y eso ocurre frecuentemente cuando se aplican las fuerzas de torsión. O sea que son fuerzas grandes en dirección opuesta. El deporte número 1 donde pasa eso es el fútbol americano. No sé si conocen el fútbol americano. ¿No? Sí, profe. Ese es uno de los deportes donde hay más lesiones, no solamente a nivel de las extremidades, sino también a nivel craneal. Si seguimos analizando el concepto de fuerza, también tenemos que analizar qué sucede con las caídas, porque esas son lesiones frecuentes que ustedes van a lidiar. Seguimos manteniendo nuestra relación de fuerza igual a masa por aceleración. Nada más que ahora tenemos que agregar aquí G, que es la fuerza de gravedad. Si una persona se lanza desde cierta altura y cae en el suelo, también cae porque hay fuerza de gravedad. Pero sin embargo, hay otros factores a considerar, como cuáles. Bueno, depende de la propia altura donde se lanzó, depende de la superficie de amortiguación y depende de la posición de su cuerpo que pueda absorber o no la energía. ¿Sí?
La peor manera de caer es como la que tenemos en la figura de arriba, de pie con las piernas así estiradas. Esa es fatal, porque ahí está toda la energía que va a estar concentrada sobre la planta de los pies, y de la planta de los pies la energía se va a propagar hacia los huesos, y por eso se pueden romper las piernas. ¿Qué hay que hacer? Bueno, si analizamos la formulita, aquí vamos a tener masa por aceleración. Esta aceleración va a depender de la altura donde está el sujeto que se lanza, la H mayúscula, y de la superficie de amortiguación, que es la H minúscula. Entonces, eso lo rearreglamos en la fórmula y nos va a quedar masa, que es la masa del sujeto, por la gravedad, por la diferencia de altura. Es decir, desde donde él se lanza, H mayúscula, y la superficie de amortiguación. Aquí hay un ejemplo sencillito que les puse. Siempre viene en el examen algún problemita, así que no se extraña si tienen uno así. Aquí nada más que reemplazamos en la fórmula 75 kilogramos que pesa el sujeto, la fuerza de gravedad. Él se lanza a 1,3 metros de altura y la superficie de amortiguación es mínima, 0,01 metros, que prácticamente es la hierba esa seca y la plantilla de sus calzados, más nada. Con eso se desarrolla una fuerza de 95.550 newton. Claro, ustedes no son adivinos, para eso existen atlas de biomecánica, donde aparecen los huesos del cuerpo y cuál es la resistencia que esos huesos tienen. Si se pasa esa resistencia, sobreviene la fractura. ¿Cómo podemos prevenir eso? Para eso tenemos la figura de abajo. La persona lo que hace es que cae con las piernas dobladas, ¿sí? Y además de eso, en vez de tener la tierra como tiene él, aquí hay una superficie acolchada, de manera que la H minúscula va a ser grande, ¿cierto? Y eso conmueve de que la fuerza que se desarrolle sea menor, ¿verdad? Y por eso estas muchachas que están aquí abajo, ellas no se fracturan. Y aunque no tengas esa superficie acolchada, si tú caes con las piernas dobladas y ruedas, como hacen los paracaidistas cuando caen, o los dobles en las películas de acción, ustedes ven que lo atropellan y él sale volando y cae así de rueda. Esa parte donde él rueda está disipando toda esa energía acumulada en el cuerpo. Energía cinética, energía potencial, energía cinética, energía potencial. Y de esa manera se van a lesionar mucho menos. ¿Ok? Si se lesiona, si se fractura, les toca a ustedes el trabajo. Para poder que ese hueso sane, tienen que encontrarse en los dos extremos, es decir, esta parte que está aquí y la otra que está acá del otro extremo, tienen que alinearse las dos. Entonces, obviamente, cuando el hueso se rompe, no se queda en el mismo lugar, se mueve. Entonces, para eso tenemos este dispositivo que nos ayuda a ejercer tracción. Esto se pone aquí con un perno que va detrás en la fosa poplitea, y de aquí de este lado se pueden amarrar una serie de pesos que van a mantener el hueso alineado. Se puede poner una pequeña banda allí para evitar mayor movimiento. Si ustedes no tienen esto, bueno, le toca a Alejandro y a Ariel, cada uno agarra de un lado y el otro y le alan la pernita y lo alinean. ¿Que el sujeto va a chillar y va a patalear y va a llorar? Claro que sí. Los va a querer matar a ustedes, ¿sí? Pero eso es parte del trabajo, ¿ok? Eso se llama tracción de Perkins. Siguiendo la línea, para esa fuerza tenemos a los músculos. Sin embargo, el músculo no siempre hace la misma acción. ¿Cómo vamos a ver eso? El músculo que hace la acción es el que se contrae y a ese le llamamos agonista. Por ejemplo, si extendemos la extremidad superior, el tríceps es el que está contraído y extendemos la extremidad superior. Pero en ese momento el bíceps, que es antagonista, queda relajado, no se pone en contra de esa acción. Si la acción ahora es flexión de la extremidad, ahora el bíceps es el que es el agonista y el antagonista, que es el tríceps, se relaja. Aquí no aparecen en la lámina, pero hay otra serie de músculos que llamamos sinergistas. Los sinergistas contribuyen a la acción del agonista, ¿ok?
Bien, es necesario repasar las leyes de Newton, ustedes se acuerdan de ellas. A ver, Carlos Zambrano, dígame la primera ley de Newton. Todo objeto permanecerá en su estado de reposo o movimiento constante, al menos que se aplique una fuerza externa. Muy bien, ¿y cómo se llama esa ley? En unas 2 palabras. La ley de la inercia. Perfecto. Segunda ley, Yorleni. Yorleni. Que toda acción tiene una reacción. ¿Esa es la segunda o la tercera, Yorleni? No me acuerdo. No te acuerdas. Luis Batista, ¿esa es la segunda o la tercera? Es la tercera. La tercera. ¿Y la segunda cuál es, Luis? La ley de la fuerza. Muy bien. Ahí les caen del cielo a ustedes las cosas. Miren, exactamente lo que ustedes dijeron. La ley de la inercia, la ley de la fuerza y la ley de acción-reacción. Y lo que estamos viendo es la ley de la fuerza ahora mismo. Y habíamos comentado de que esa fuerza es de carácter vectorial. Aquí tenemos este vector. Solamente hay que añadir aquí el punto de aplicación de la fuerza. La fuerza la va a ejercer un agente. En este caso debe ser el paciente, el atleta, el dueño de la fuerza, el que sea. ¿Sí? ¿Por qué es interesante esto? Porque el principal trabajo de nuestros músculos es generar una fuerza suficiente que mueva las palancas óseas y nos dé movimiento. ¿Sí? Entonces, esta masa muscular cuando hace su trabajo genera calor y gran parte de eso es nuestro calor corporal. Abajo, como siempre, les pongo ahí para que repasen un poquito que eso lo aplicamos en fuerzas o newtons. Y ponemos allí lo básico, 1 kilogramo de masa por la gravedad, que es 9,8, nos da 9,8 newtons, o sea, más o menos 10 newtons de fuerza por kilogramo es lo que vamos a manejar. Esa fuerza tiene sentido. Si nosotros aplicamos 2 fuerzas en el mismo sentido, esas fuerzas son aditivas y eso produce un desplazamiento. Y si hay desplazamiento, decimos que hay trabajo. Sin embargo, la fuerza puede ser opuesta también. Entonces, si tenemos esas 2 fuerzas, el desplazamiento va a ser directamente proporcional a la diferencia de las 2 fuerzas. ¿Ok? A veces no tenemos esto tan sencillo, tenemos lo que son las cuplas. No sé si en la secundaria estudiaron las cuplas. ¿No? ¿O sí? ¿Aló? No, profe. ¿No? Ok. Entonces, las cuplas, ¿a qué se refiere? Que son 2 fuerzas que van a ir en sentido opuesto y que tienen un eje en común. Este dibujito que vemos aquí nos trata de explicar eso. Aquí tenemos el vector de fuerza hacia allá, el otro vector de fuerza en sentido contrario, y ellos tienen un eje común sobre el cual giran. Eso lo vemos aplicado, por ejemplo, aquí en los tratamientos de ortodoncia. ¿Alguno de ustedes ha pasado por eso o está pasando por eso? ¿Nadie? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Profe. Entonces, allá el ortodoncista en algún momento de su formación, cuando estaba estudiando, él aprendió, ¿verdad?, que poniendo estas piezas metálicas genera tensión, genera fuerza, y esa fuerza hace girar las piezas dentales, de manera que va acomodando la dentadura de ustedes. Ese es un proceso rápido. No. ¿O demora? Demora bastante. Demora bastante. ¿Molesta y duele al principio o no? Sí. Claro que sí, todo eso se está moviendo. Y esa es la gracia del asunto, que el ortodoncista puede hacer eso por una característica biofísica de ese tejido donde están los dientes. Ese tejido tiene una característica que se llama viscoelasticidad. Entonces, él lo que hace es aplicar 2 fuerzas, o sea, una cupla, en direcciones opuestas y va ajustando poco a poco eso hasta que llegue la pieza a la posición que él quiere. Y ahí vienen ciertos problemitas, porque a veces la gente descontinúa el tratamiento, ya decide, bueno, no voy a pagar más y no voy, pero la cosa del aparato sigue trabajando. Ya la pieza se va a mover mucho más allá de donde se quería. Entonces la boca le queda peor que como estaba antes.
A veces descontinúan el tratamiento porque, bueno, hubo una mudanza, se fueron del país, qué sé yo cuántas razones. Y es mejor que busquen ayuda y no dejen eso que ande así a la libre. Eso tiene que ser controlado. Y después que quitan eso, ya se libraron del problema o hay que hacer otra cosa. Hay que usar retenedor. Eso mismo, hay que usar una retenedora. ¿Por qué? Porque el tejido es viscoelástico, el tejido se sigue moviendo, ¿sí? Eso lo podemos estudiar también con esto, con un número que se llama el número de Débora, que ahora vamos a ver, ¿ok? Entonces aquí, esa propiedad que tienen los materiales de cambiar. Ahora el material sería el tejido periodontal que ustedes tienen, que todos tenemos, ante una carga constante de deformación que está ejercida por los aparatos. Ahí decimos que hay un flujo lento. No es que la encía es un líquido, pero la encía tiene la capacidad de amoldarse, de moverse frente a la fuerza de deformación. Como les decía, lo podemos ver entonces en función de dos tiempos. El tiempo de relajación y el tiempo de deformación. Esa relación temporal es la que conocemos como número de Débora. Si ese número de Débora es cercano a 1, entonces hablamos de que el material es viscoelástico. Y esa es la característica biomecánica que tiene el ligamento periodontal. Si es más de 1 es elástica, si es menos de 1 es viscosa. Pero ahora mismo estamos viendo que es de las dos cosas, viscoelástica. También tenemos algo parecido en los llamados esguinces. ¿Qué es eso de esguince? ¿Alguien lo ha padecido? Yo lo he padecido. Alejandro, ¿eso qué es? ¿Qué te pasó? Cuéntame. Eso son de 3 grados, dependiendo es un golpe que fuerza la articulación, que me pasó en las 2 muñecas. Ajá. ¿Se quebró la muñeca? ¿Se quebró el hueso? ¿Qué fue lo que se No, afectó? no se quebró. En mi caso, no. En ninguna, bueno, en una sí, pero en la otra no, que no fue un esguince. En la que me esguincé fue que hice la articulación, la exigí mucho y fue 2º grado lo que me pasó. No quebré nada, pero sí el golpe fue fuerte. Bien. Entonces, esta afección que nos está diciendo el compañero es en los ligamentos. A eso le llamamos esguince. Si es una fractura ósea, estamos hablando allá del hueso. Fractura, acá es esguince. Puede ser parcial, puede ser total. Entonces, eso necesita un periodo de recuperación. ¿Ya te recuperaste? Como me pasó en las 2 partes, sí, pero tengo una disminución de movilidad en el brazo, en la muñeca izquierda, derecha, perdón. La muñeca derecha no la puedo mover mucho hacia atrás. Miren qué bonito el ejemplo. Digo, bonito para que nos ilustres a los demás, ¿no? Yo sé que eso es un problema que tienes. ¿Te mandaron a hacer algún tipo de ejercicio? Sí, una fisioterapeuta siempre me decía cargar con la muñeca, pero el dolor al principio el dolor era muy fuerte. Fui avanzando, pero vino la pandemia y la fisioterapia no la pude seguir porque no conseguimos los materiales. Entonces se me quedó la disminución de movilidad en una de las muñecas. Ya. Entonces, ese ejercicio que él tenía que continuar aumentaba la síntesis de colágeno. Al aumentar la síntesis de colágeno, iba a soportar mejor el tratamiento mecánico, o sea, la fisioterapia. Pero bueno, se suspendió y ahora hay que ver cómo se puede arreglar el asunto. Uno de los problemas grandes que probablemente ustedes han escuchado es la afección del ligamento cruzado. ¿En qué deporte ocurre esto? Fútbol. Fútbol, claro. ¿Alguno lo ha padecido? ¿No hay ningún futbolista en el grupo? Nadie. Nada más que bailan ballet. Tampoco. La que padeció lo del ligamento fue mi hermana. ¿Tu hermana? Sí. ¿Esa sí es futbolista? No, ella se lo hizo en básquet. En es básquet. lo más curioso. Mira, pues, esto y a veces no es ningún deportista. Yo tengo un vecino que le sucedió eso. Él iba caminando en el patio de su casa y él no sabía que había un hueco allí. Llegó la lluvia, hizo un hueco y él no sabía que existía eso y metió el pie allí
claro, en ese momento se perdió el equilibrio y todo el peso fue hacia ese pie y le produjo el esguince. Y él es así como un poquito pesado, él pesa como 300 libras. Así que tuvo entonces ese problema y qué lío sacarlo y rescatarlo desde el lugar donde estaba. Aquí lo que vemos es ese ligamento que anatómicamente lo vamos a encontrar aquí una parte, ¿verdad? Aquí apenas se ve esta sección de aquí. Y hay otro que va en sentido opuesto, por eso le llamamos ligamento cruzado. Esto se daña con las fuerzas de torsión especialmente y se repara quirúrgicamente. Aquí tenemos abajo la reparación, aquí hay un taladro que usa el ortopeda y puede insertar aquí una prótesis. También se puede hacer injerto de tejidos del propio individuo. El otro aspecto que tenemos que ver es esas fuerzas, cómo se reparten en nuestro cuerpo. El concepto de equilibrio. Nosotros tenemos fuerzas internas en nuestro cuerpo que mantienen la integridad de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no se deshace. Entonces hay fuerzas que son de la misma magnitud, pero en dirección opuesta. Y eso hace que se mantenga la integridad en nuestro cuerpo, esas fuerzas internas. Pero nosotros no estamos solamente así. Tenemos fuerzas externas sobre nosotros. Y mientras estemos en este planeta, tenemos la más grande, la más común, que es la fuerza de gravedad. Nosotros constantemente estamos luchando contra esa fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad, ¿hacia dónde nos lleva? Hacia el cielo. Hacia abajo. Hacia el centro. Hacia abajo, hacia el centro. El centro. Hacia el centro de la Tierra, hacia el suelo. Y todo el mundo entonces anda por ahí tirado en el suelo. ¿Eso es lo normal? No. No. Cuando nosotros perdemos el equilibrio, ¡pam!, la fuerza de gravedad nos gana. Cuando tenemos alguna lesión, siempre la fuerza de gravedad está ahí pendiente y nos quiere ganar. Entonces, nosotros evolutivamente hemos desarrollado músculos que llamamos antigravitatorios. Por ejemplo, los músculos de las piernas, los músculos de la espalda, los músculos del cuello. Son eminentemente antigravitatorios. ¿Qué quiere decir eso? Que la fuerza de gravedad hace estiramiento de esos músculos y se va a estimular la terminación ánulo-espiral. ¿Se acuerdan de ella? Entonces, cuando ella se estimula el sistema nervioso central y manda entonces como respuesta potenciales de acción por la motoneurona alfa y contrae al músculo. Y eso es lo que usted tiene en su cuerpo ahora mismo. Si usted está sentado, usted se mantiene sentado porque esos músculos de la espalda y del cuello están trabajando ahora mismo contra la gravedad. Ya ellos están contraídos porque la fuerza de gravedad es constante. ¿Ok? Entonces, para comprobar que la persona está en equilibrio, en el laboratorio hacemos algo bien sencillo. Ponemos un hilo con una plomada. ¿Saben cuál es la plomada? ¿No? No es un objeto de plomo, ¿no? Claro, eso le ponen un hilo y lo cuelgan los albañiles para buscar el nivel. Y eso es lo que hacemos nosotros. Es esa raya roja que ustedes ven aquí. Y entonces usted lo que hace es que separa y nosotros observamos la línea roja si está dividiendo correctamente a su cuerpo. Algunos se van a inclinar a la derecha, otros a la izquierda. O sea que no tienen buena postura. La otra forma como nos damos cuenta es con esto que está aquí. Ponemos dos balanzas y usted pone un pie en una balanza y un pie en la otra balanza. ¿Y cómo debe ser el resultado, María Bordanea? María. Dígame, debe ser igual. Debe ser igual. Entonces, fíjate, María, a veces, muchas veces no es igual. ¿Qué quiere decir? Que el sujeto está inclinado hacia un lado o hacia el otro. Y a eso le llamamos higiene postural. La persona no puede mantener adecuadamente repartida la carga en las dos piernas y es un problema. Quizás a la edad de ustedes no represente gran cosa, pero a medida que va pasando el tiempo, el problema se va haciendo más crónico y va teniendo entonces consecuencias. También nosotros tenemos fuerza en las extremidades y esa fuerza puede ser mayor que la fuerza de gravedad y nos permite levantar objetos.
o puede ser igual a la fuerza de gravedad, como aparece en la figura, y nos mantiene entonces en una posición de equilibrio, porque lo que estamos haciendo es justamente igual a la fuerza de gravedad y eso se mantiene aquí. Pero también podemos ir hacia abajo y el efecto es aditivo, es mucho más fácil y hablamos, por ejemplo, de ejercicio excéntrico. También tenemos un centro de gravedad. El centro de gravedad anatómicamente se encuentra a 66% de la estatura de nosotros, es decir, del suelo hacia arriba, el 66% de la estatura, más o menos allí en la cabeza femoral, se encuentra este centro de gravedad. Ese centro de gravedad también lo tienen las cosas inanimadas. Un carro tiene su centro de gravedad, una mesa tiene el centro de gravedad, etc. Y eso hace que ese cuerpo tenga una condición simétrica. Entonces nosotros somos de simetría bilateral. ¿Qué sucede? Fíjense en la figurita esa. Aquí en rojo aparece el centro de gravedad. Y aquí está la línea de la fuerza de gravedad. El vector de fuerza de la fuerza de gravedad. Mientras ese vector y esa fuerza caigan sobre esta base de sustentación, nosotros no nos caemos, porque nuestros músculos antigravitatorios excitados nos mantienen con esa base de sustentación. Pero ahora fíjense en la figura B. El señor se inclinó un poco hacia adelante. ¿Qué pasó con el centro de gravedad? También se movió hacia adelante, pero él no se cae, porque todavía el vector de fuerza cae sobre la base de sustentación. Pero si él se inclinara más y este vector que está aquí estaría por acá afuera, obviamente entonces él se va a caer. ¿Sí? Entonces nosotros no nos damos cuenta de ese hecho, pero en la vida diaria nosotros constantemente estamos haciendo ese tipo de maniobras. Aquí está la descripción del centro de gravedad, donde está anatómicamente la cabeza femoral, el borde superior de S3. Fíjense qué pasa. Si usted va bajando escaleras, el centro de gravedad nos queda atrás. Si estuviera adelante, entonces la persona se va para adelante y se cae. Y lo contrario cuando esté subiendo escaleras. Él está aquí adelante, así que usted no se va para atrás. Si estuviera por acá atrás, entonces la persona se va para allá y se cae. Especialmente los pacientes de ustedes de la tercera edad, ¿sí? Ya en nosotros ya los reflejos no son muy buenos, la fuerza muscular también está disminuida y somos propensos a las caídas. Fíjense que hay otra maniobra que hacemos y no nos damos cuenta. Si usted levanta un objeto pesado, ¿verdad? Usted también inclina su cuerpo contrario a la fuerza que ejerce el objeto. Usted va a levantar el objeto con su mano derecha, inclina su cuerpo hacia el lado izquierdo. No sé si se han dado cuenta de ese hecho. Asimismo, también el centro de gravedad se lo desplaza un poquito. Cuando uno se agacha también, cuando uno se dobla también, y eso permite que nosotros mantengamos una postura. Fíjense en este caso. Acá tenemos al chico que abre las piernas. Al abrir las piernas va a tener más soporte, la base de sustentación tiene mayor área. En otras palabras, él tiene más estabilidad. Y si a eso ahora agregamos lo que está en la segunda figura, que él se agachó un poquito, que significa que el centro de gravedad también estuvo más cerca o está más cerca de la superficie. Y entre más cercano está el centro de gravedad a la superficie, mayor estabilidad. Eso ustedes lo pueden ver, por ejemplo, no sé si alguna vez ustedes han utilizado Metrobús o el metro. Nadie, todo el mundo tiene carro. Sí, profe, sí lo utilizo, profe. Ok, entonces cuando usted agarra ese bus y va lleno o el metro va lleno, usted va a ir de pie. En vez de hacer como el muchacho este de aquí, lo que hace automáticamente es que usted pone los dos pies juntitos. Y así hace su viaje. No, profe, lo separa un poco. Claro, pero ustedes no están pensando, ay, agarré el bus, ahora tengo que separar los pies. ¿Ustedes están pensando en eso? No. Claro que no. Porque ya eso lo hacemos automáticamente porque forma parte de la biomecánica nuestra, ¿sí? Quizás algún día, la primera vez,
les pasó eso, pero inmediatamente ustedes aprendieron que no es así. También sucede esto, que el bus arranca. Cuando el bus arranca, usted tiene tendencia a caerse, ¿cierto? Sí. ¿Y qué es lo que uno hace? Uno dobla una pierna, ¿sí? Entonces, al doblar la pierna, todavía baja un poquito más el centro de gravedad, ¿verdad? Y repartes mejor la carga. Cuando ya el bus ya aceleró y la velocidad es más o menos constante, usted de nuevo estira la piernita y va como el señor que está aquí a la izquierda. Y de nuevo el bus va a parar y hace usted como el señor que está en la derecha, pero inclina entonces el pie del lado contrario. Y así hacemos, ¿verdad? De un lado al otro y mantenemos el equilibrio y no nos caemos. ¿Por qué? Porque tenemos esta serie de músculos antigravitatorios que están gobernados por el sistema que tenemos a nivel de oído interno. Allá tenemos un aparato que se llama aparato vestibular. Y tenemos también el cerebelo, acá atrás en el tallo cerebral. Ahí tenemos un cerebro allí pequeñito pegado que le llamamos cerebelo. El cerebelo controla estos músculos, controla el equilibrio. Eso lo perdemos, por ejemplo, por acción de drogas. No estoy hablando de marihuana, ni cocaína, ni nada de esas cosas. Droga lícita como el aguardiente. El aguardiente le llega al cerebelo rapidito y el cerebelo también se intoxica. Y cuando el cerebelo no funciona bien, ¿qué le pasa al equilibrio de nosotros? Se pierde. Se pierde y comenzamos a caminar erráticamente. No sé si alguno lo ha visto, lo ha padecido. Yo sé que ustedes son casi santos, que nunca se toman un trago. Por eso me ha tocado cuidar a un par de amigos. Uno siente como si se le estuviera moviendo la tierra. Claro, esa sensación de vértigo se llama. Entonces usted siente que todo le da vuelta o que las cosas se mueven o que no siente usted la tierra que está pisando. Entonces allá tenemos los propioceptores en la planta de los pies y esa información llega hasta allá arriba, hasta acá, hasta el cerebelo, pero el cerebelo, el pobrecito está medio borrachito y le llegan los potenciales de acción, pero él no sabe qué hacer con eso. Entonces él no puede enviar la información a los músculos antigravitatorios o hacia arriba, hacia el cerebro y activar otras áreas y en consecuencia la persona ¡plup!, se cae. Y así va a estar, ¿verdad? Mientras esté intoxicado con el alcohol. Y el alcohol es legal, es de uso legal. Todos ustedes, los que ya tienen 18 años o más, pueden comprar y beber bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Porque está autorizado, es de uso legal, ¿sí? Pero hay que tener mucho cuidado, pero afecta bastante el equilibrio de nosotros. Preguntan las que quieran hasta aquí. Profe, una pregunta. Volviendo como de nuevo al ejemplo de los buses, entonces el efecto que tendría, digamos, el agarrarse de los tubos que hay ahí para las personas que van de pie, sería como el mismo que doblar las rodillas o separar los pies, algo parecido. Ok, depende de la altura donde te estés agarrando. Si es una altura acá arriba en el techo, el mecanismo es diferente. Pero si es una altura donde tú te agarras de los asientos que están abajo, ahora sí, tienes un punto de anclaje diferente que está más a nivel del centro de gravedad tuyo. Pero arriba, colgado en el techo, no. Ese es otro mecanismo. Eso nada más un punto de apoyo, más nada. Pero el que esté acá abajo cerca sí te ayuda bastante. Debe ser incluso hasta más efectivo que el de arriba. Pero hay gente que no quiere que le toquen la silla, pues. ¿Qué más? Profe, una consulta. Ahora que hablan lo del cerebelo y el alcohol, que uno pierde el equilibrio. Es que he visto, bueno, no sé si lo actúan o qué, que hay personas que por lo general están borrachos en puntos de alcoholizadas o borrachas en un punto de que en verdad sí no pierden el equilibrio, pero algún tipo de estímulo o reacción hacen como que la persona de una vez como que recupera la compostura y empieza a caminar de nuevo normal. No sé si ha visto esos casos a veces. Pero estando intoxicado con aguardiente o medio. No, intoxicados no, pero ya cuando ya uno técnicamente no tiene que estar intoxicado, pero cuando ya tiene muchos tragos encima, por lo general ya empieza lo de la pérdida de equilibrio, esto y que lo otro.
Y hay personas que por lo general ya están en esa etapa casi de la identificación, que están caminando, van tambaleantes, pero no sé, por ejemplo, más cuando se tomaba en la edad de jóvenes, he tenido amigos que apenas veían a los papás, recuperaban como la compostura totalmente, o sea, así, y empezaban a caminar de una vez y quería saber cómo era el efecto de eso en el cerebro, si el cerebro está tambaleante, entonces de la nada se activa rápido. Ok, es que nosotros tenemos otros sistemas que coordinan el tono muscular. Por ejemplo, en el tallo cerebral hay una estructura que se conoce como formación reticular. También le llaman formación reticular activadora. Ella entonces se encarga de mantenerte en alerta, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes tendencia a perder el equilibrio, cuando tú sientes situación de peligro, además de la descarga de adrenalina, se activa también esa área del cerebro, del tallo cerebral. Y eso aumenta el tono muscular y de una vez te arregla. Pero eso es breve, ¿sí? Porque a la larga ella también se va a emborrachar. Y después va a llegar un momento en que no recibe ni transmite ningún músculo y el hombre se queda en el suelo y no hay manera de levantarlo. Nada más es cuestión de tiempo y de dosis. Bueno, y el hígado también. Hay gente que tiene un hígado así flojito que con una cerveza se emborrachan. Mientras que otros tienen un hígado que parece una destilería. Y tienen 3, 4 y 5 días tomando aguardiente y no se emborrachan. Son cosas que hay. No sé si has visto esas diferencias entre tus amistades. ¿No? Sí, sí lo he visto, profe. Hay algunos que beben como obreros técnicamente y tengo una amiga que justamente lo que usted dice, ella solamente con oler, ¿no? O olerlo ya, queda técnicamente como si estuviera ebria, por así decirlo. Ahora, los bebedores esos que aguantan bastante, en realidad los pobres están en un peligro más grande. ¿Por qué? Porque ellos después se creen que son como inmunes, que ellos pueden hacer lo que les da la gana. Pero la triste realidad es que a la larga se están produciendo una cirrosis hepática. Y entonces también pueden caer como una pancreatitis alcohólica. La pancreatitis alcohólica, si no se trata, en 2 o 3 días te mata. La cirrosis hepática sí te demora más tiempo, pero al final también te mata. Y así ha muerto un montón de gente. Pero bueno, la gente no habla de eso, la gente habla es de que, bueno, llegó el miércoles de ceniza y tenemos que quemar los cohetes y entonces esperar el otro año. Pero no van a ver cuántos hay allá en el hospital. Así es la vida. Bien, esto que vemos aquí también es desplazamiento del centro de gravedad, pero es un hecho muy fisiológico, es algo normal. Se trata de las señoras embarazadas. Aquí está su centro de gravedad. A medida que va creciendo, que va progresando en el embarazo, fíjense que el centro de gravedad se va moviendo hacia adelante. Y si eso continuara moviéndose hacia adelante, la señora entonces tendría tendencia a caerse. Pero ustedes ven que ninguna embarazada está cargando la barriga por ahí con una carretilla. ¿Qué es lo que sucede biomecánicamente? Ustedes ven aquí las vértebras lumbares que están marcadas. Y fíjense ahora que aumenta la lordosis lumbar. Hay un arqueo aquí. Y con ese cambio del contorno de las vértebras en ese lugar, el centro de gravedad regresa a su posición. Claro, cuando ya ella tiene al bebé, ¿verdad? Todo comienza a rearreglarse de nuevo. Y por eso es que las señoras al inicio del embarazo pueden sentir molestos o incluso dolor en el área lumbar. No sé si alguno ha tenido esa experiencia o vivencia. Pero esto es normal, esto no es una enfermedad. Esto también quizás alguno lo ha tratado de hacer y lo han hecho muchas veces. Además del centro de gravedad, tenemos el centro de flotación. Si los dos centros están alineados, como es esta figura de aquí de la derecha, la persona puede flotar. A veces no es tan fácil, hay gente que aún así se le hace difícil. Y lo que se hace es que se ayudan con otras maniobras. Por ejemplo, se extienden los brazos así como aparece en la figura y generan una mayor superficie del cuerpo
que le permite entonces flotar. Y eso lo acompañan incluso de maniobras respiratorias. Y si la persona se cansa de mantener esa posición porque sencillamente se fatiga, los dos centros van a estar desalineados y la persona plup, se va al fondo y se ahoga. No podemos mantenernos flotando indefinidamente porque hay un gasto energético. Porque si fuera así, nadie se ahoga. Todo el mundo flota y ya. Entonces, para hacer esa acción necesitamos, ¿verdad?, algo de esfuerzo muscular, aunque sea mínimo, pero lo requerimos, y cierto grado de concentración. Obviamente, en esas circunstancias, cuando uno naufraga o cuando está en medio del mar, del lago, del río, lo que sea, lo que menos la gente tiene es la tranquilidad para hacer una flotación. Ahí se toma terreno, es la ansiedad y el miedo. Y por eso mucha gente se ahoga. No somos infalibles en eso. ¿Ok? Ese centro de gravedad constantemente se está moviendo para nuestras labores rutinarias. Fíjense el caso del señor que está acá abajo trabajando. Aquí tenemos la línea de gravedad y su centro está muy cercano a esta área. Su base de sustentación es esta, así que él no tiene ningún problema. El problema lo tenemos es por el que acabamos de discutir, o un accidente, o una malformación, etcétera, que hace que nuestro centro de gravedad no lo podamos tener donde debe estar. Entre esas cosas tenemos las malas posturas, ¿sí? Fíjense estas chicas que están aquí. Esta tiene una X, la última tiene una X, la del centro es la que está bien. Esta que está aquí arqueada, ¿verdad? Tiene el pecho un poco hundido. La que está aquí es lo contrario, tiene una lordosis que se llama, ¿verdad? Ha empujado la columna vertebral hacia adelante. Las chicas se pueden haber dado cuenta que a las niñas les sucede mucho y adoptan esta postura. Entre los 12 y 13 años comienzan a tener esta postura. Y eso coincide con el desarrollo sexual. La niña nota que le están creciendo algo, unas cosas raras, unos tumores en el pecho. Entonces comienza a tener ese tipo de postura escondiendo ese crecimiento que ella le está dando, porque no entiende todavía qué es lo que le pasa. Ya después que entiende la cosa, ¿verdad? Cuando llega acá a la universidad, entonces está como la última, ¿verdad? Mostrando toda su personalidad. Ese extremo también es malo. Debe ser entonces como la del centro. Y mucha gente dice, bueno, pero es que yo me canso cuando estoy así. Claro que se va a cansar porque usted está acostumbrado a la mala postura. A eso lo conocemos como higiene postural. También tiene que ver donde usted está ahora mismo recibiendo esta clase. Si usted está bien sentado, si usted está acostado. Algunos están así como están esta gente aquí, ¿verdad? Tienen la pantalla muy lejos o muy cerca, o la silla se dobla de una manera no adecuada, etc. ¿Qué se recomienda? Se recomienda que utilicen sillas ergonómicas. ¿Ergonómicas qué significa? Que se pueden ajustar a su estatura, manteniendo usted los dos pies, ¿verdad? La planta del pie sin mayor esfuerzo en el suelo y haciendo un ángulo más o menos de 90 grados como este que muestra allí. La altura de la mesa también, aquí lo presentan, etcétera. Entonces, los muebles que nosotros usamos, las mesas que usamos, la silla que usamos, deben ser ergonómicos. Usted no debe tener una mesa que está demasiado alta o una mesa que está demasiado baja, porque puede caer como esta figura que están acá abajo, en una mala postura. Y aunque no esté usando mesa ni silla, hay gente que adopta incluso para caminar malas posturas. Y no solamente las chicas, los varones también. Los varones, fíjense, este está hacia atrás. Este se parece mucho a la niña que vimos hace un rato. Él tiene una cifosis torácica. Cifosis es con X, esto es en inglés kyphosis. En español es con X, cifosis. Y aquí lo tenemos en esta área torácica o dorsal superior. Este tenemos aquí con una lordosis. Algunos caminan así, los he visto por los pasillos de la universidad. No sé qué pretenden con ese caminado. Si atraer a las muchachas o qué, no sé.
Otro que tienen esta pequeña curvatura aquí arriba, y por último tenemos este de acá, que es el bueno. Y siempre regresamos a lo mismo, ¿no? Pero es que yo no soy militar, yo no soy policía, yo no soy soldado, ¿por qué me voy a parar así? O así me canso. Volvemos a lo mismo. Es que usted ha adoptado posturas incorrectas. Usted se está alejando de lo que es la higiene postural. ¿Cuesta trabajo? Claro que sí, porque todo hábito, cambiarlo es un problema. Yo me acuerdo que los de la secundaria, especialmente chicos de 14, 15 años, adoptaban mucho esta postura que está aquí en el centro. No sé si ustedes lo recuerdan, y encima de eso agarraban las dos manos y se las metían en el bolsillo. Hacían los bolsillos en los lados del pantalón, metidas las dos manos en los bolsillos y caminaban así de esta forma. ¿Por qué? No sé, ustedes me dirán que están más cerca de esas edades que yo. ¿Nunca los vieron? Sí. Todo el mundo era así como el último. Wow. Son gente especial ustedes. Claro, esto es, la persona adopta esa postura, pero puede ser que el paciente que ustedes van a tratar nazca, tenga un problema congénito. Puede ser que la cintura la tenga desviada, puede ser que una extremidad por nacimiento esté más larga que la otra, eso sucede, ¿sí? O tuvo un accidente. Entonces hay otras alternativas, otras posibilidades que no necesariamente tienen que ver con higiene postural, tienen que ver es con un problema genético, con un accidente, una malformación, etc. Y con eso entonces van a tener un sujeto como este que está aquí arriba, mostrado en el esqueleto. Algunos tienen remedio, otros están muy difícil arreglarlos. Preguntas las que quieran. Bien, voy a quedar hasta aquí. Consulta. Diga. En el caso del muñequito ese que está como desviado, puede ser tipo escoliosis, ¿cierto? Correcto, así mismo. Gracias. Ese es un tipo de escoliosis. Escoliosis es un término más general. Entonces, esto les decía que lo voy a dejar hasta aquí. Igual que el otro grupo. Dime. Yo tengo una pregunta, pero no es con respecto a esto, es con respecto al taller. Ok, diga. Ok, a mi grupo le toca el taller, el caso clínico número 3, que es el caso del EKG de la paciente. Entonces, quería consultar que en el punto 2 menciona que compare los trazos de la paciente con un EKG normal y si encuentra diferencias, explícalas biofísicamente. Entonces, yo lo que mi idea primaria, pues la primera idea que tuve fue como comparar todas las derivaciones, tipo una derivación normal, tipo de D1 con la derivación D1 de la paciente, y así para como comparar cada trazado. No sé si eso sería Es como... lo que hay que hacer, es así. Ok, listo. Ustedes son de Marta, ¿no? Marta les explicó lo que hacemos, que ustedes me envían la presentación con audio y el día de la presentación ustedes hacen un resumen, porque ya yo escuché el audio. ¿Te dijeron eso? Sí, La pero profesora nos había dicho que teníamos que como mostrar nuestra cara. Mostrar la cara significa que ustedes cuando van a hacer la presentación tienen que lucirse con sus conocimientos. Eso es lo que a ella se refiere. Ahora, lo que nosotros hemos hecho con este asunto de la pandemia, los laboratorios, los talleres estos nos demoraban prácticamente hasta el mediodía. Entonces, para no corrernos el riesgo con esta cosa del internet y todo el enredo, lo que hemos hecho es que ustedes preparan su PPT y le ponen el audio en cada diapositiva de la explicación que ustedes van a dar. Me lo mandan a mí, por ejemplo, hoy, y yo lo puedo escuchar y voy adelantando eso, de manera que el día que ustedes tienen que presentar, lo que van a hacer es un resumen. Y después les preguntamos. Así que no sé si eso fue las instrucciones que les dieron.
Sí, en verdad sí fue así, o sea, el video con la presentación y el día de laboratorio de cada grupo, solamente ella elegía 2 estudiantes por grupo que hacían un resumen de su presentación y ya al Claro. final hacían preguntas. Entonces van a hacer el resumen porque ya yo tengo el audio, pero ustedes todavía no me han mandado ningún audio. Entonces tienen que mandármelo con tiempo porque yo necesito tiempo para sentarme a oír a los 6 grupos, porque son en cada grupo hay 3 divididos en A y B, que nos va a salir 6, más los otros 6 son 12 grupos. Yo tengo que oír 12 audios. Necesito tiempo para eso. Y ya hoy es jueves. Prof, una consulta. En el caso clínico 1, el CPK, que es creatinina quinasa, creo que es, está en unidades internacionales por litro. Es la misma unidad que unidad por litro. O sea, aunque Es lo mismo, sí. Okay. Sí. Hay gente que pone la U solamente y otros ponen UI. Es lo mismo. Y lo otro también quería preguntar, profe. ¿Amerita que, eso no lo dijo la profesora, pero amerita que pongamos algún posible tratamiento o solamente el diagnóstico y ya? Bien, esa es una excelente pregunta. No traigan algo que ustedes no pueden explicar. Porque ustedes mismos se ahorcan. Ustedes mismos se abrochan, como decimos nosotros. Si usted trae una diapositiva y usted no la puede explicar, ¿para qué usted trae esa cosa? Si usted mismo le está poniendo minas a su camino. ¿Sí? Si quieres traer eso adicional, tienes que estar seguro que lo dominas. ¿Sí? No te estoy quitando la iniciativa. Te estoy diciendo es que lo que vayas a traer adicional, te lo sepas. Porque nosotros también preguntamos de eso. Y deben tener también con las fuentes. Hay muchísimas cosas en internet que están equivocadas. Entonces traten de buscar en fuentes médicas, en fuentes científicas, biológicas, fisiológicas, biofísicas. No busquen para el público general, porque ya ustedes no son público general. Público general se queda en un nivel muy bajo. Ya ustedes están en otro nivel. ¿Qué más? Profe, yo tengo unas consultitas. Entonces, nada más Ok. sería el PowerPoint y la presentación. No habría que hacer un trabajo escrito. Bueno, yo no lo pido, pero yo no sé, Marta, si se los pidió. Y lo de la fecha de entrega del trabajo sería el viernes o antes del martes. Que el martes es el día que nos toca el laboratorio de física. Bueno, cuanto antes lo entregues, mejor. Porque ya te digo, yo tengo que escuchar 12 audios y eso me toma tiempo. Si yo no tengo tiempo de escuchar el de ustedes, entonces no pueden hacer un resumen y tienen que hacer toda la presentación en vivo y a todo color. Ok, gracias. Profe, una pregunta. Dime, En la Diego. presentación en sí, ¿tenemos que explicar las preguntas o podemos hacer, o sea, como presentarlo e ir incluyendo parte de las preguntas, pero no textualmente leer la pregunta y explicar toda la pregunta? Ok, excelente pregunta, Diego. Miren, las preguntas son preguntas guía. Si usted decide que el orden de las preguntas lo pueden cambiar para darle otra lógica, otro enfoque al problema, lo pueden hacer. Pero al final, Diego y los demás tienen que contestar todas esas preguntas. Y presentar conclusiones. No se olviden, la gente pierde puntos nada más porque no presentan conclusiones. Las conclusiones tienen que estar escritas al final. No es que ustedes se van a poner allá en la presentación a improvisar. No, ya las tienen que traer escritas. Y no más de 3 conclusiones. Miren, ejemplo. Ustedes pueden concluir, siempre que hay onda P, el ritmo es sinusal. Esa es una conclusión. Pero no pueden traer una conclusión como decir, a mí me gustó mucho el taller, yo aprendí bastante. Eso no es ninguna conclusión. Tiene que ser conclusión puntual del problema de ustedes y que les sirva al resto de la gente para estudiar. Ponen como conclusión, es una actividad interesante porque yo aprendí bastante y me gustó bastante y ya, eso no es ninguna conclusión.
Si usted dice la derivada de 1 es una diferencia de potencial entre brazo derecho y brazo izquierdo, esa es una conclusión. ¿Sí? Pero no venga acá a decir de que, ay, qué bonito, que no sé qué. No, eso no son conclusiones. Y tráiganlas escritas, no las inventen en ese momento. ¿Qué más? Profe, para aclarar un término que dijo mi compañero Enrique, biofísicamente se refiere a, digamos, en el EKG se nota que de tal a tal onda es más largo, más amplia, eso se refiere biofísicamente. Ok. Carlos, biológico, físico de la física. Lo biológico que es el corazón. Y tienes que hablar los eventos en el órgano. Y eso cómo se va a reflejar físicamente, es decir, en la gráfica, voltaje, tiempo. Eso es lo que tienes que relacionar. Carlos, Pero, ¿así? una pregunta, profe, añadiendo a eso, entonces sería como explicar, tipo, en el EKG, digamos que en la derivación, está la onda que nosotros observamos en el EKG, pero hablando biofísicamente sería explicar el momento de despolarización, así como estaba en el PPT, que estaba dizque las 3 gráficas, tanto de la respuesta rápida y luego lo de la entrada de sodio, así pues, como la del Ok, tú lo puedes explicar de una manera un poco más sencilla, Brian. Por ejemplo, si tú tienes el evento biológico, la parte bio de la palabra, tú tienes el ventrículo, ¿sí? El ventrículo se despolariza. Esa despolarización tú la vas a representar físicamente como el QRS. Entonces, la parte biológica es que allá las células ventriculares se despolarizan. Allá donde queda el corazón, donde están las células, esa es la parte bio. La parte física es lo que tienes en el EKG. No te tienes que ir a los canales iónicos, al menos que la pregunta te lo exija. Listo, profe, gracias. Ok, ¿alguien más? Ok. Profe, Si no hay nadie más, una última consulta. dale, Alejandro. ¿El video tiene que tener un mínimo de minutos? Por ejemplo, Ok. de 10 a 15 o algo. Buena pregunta, buena pregunta. Ustedes tienen 45 minutos por grupo, ¿sí? La presentación en sí, si es un resumen, estaría entre 10 y 15 minutos. Los otros 15 minutos vienen para preguntas, ya se nos fueron 30. Todavía nos quedan 15 minutos supuestamente que sobran, pero los dejamos de reserva porque a la gente no le funciona la computadora, no le funciona el internet, no se abre el archivo, etc. Pero nosotros debemos tener por lo menos unos 40 minutos, de 30 a 40 minutos para la actividad. Prof, creo que Alejandro se refería era al video que se le envía a usted, de la grabación con audio. Por eso, ya tú sabes que si tú vas a hacer un video de 45 minutos, no te va a funcionar. Si haces un video de 5 minutos, no vas a cubrir todas las respuestas. Así que mínimo eso debe estar entre unos 15 minutos más o menos. ¿Ahora sí? Listo, profe. Gracias. Listo, profe. Gracias. ¿Alguien más? Ok, si no hay más nadie, entonces nos veremos el martes con ustedes. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Profe, gracias.